Su programa Echando las Redes. Un fraternal saludo para todos nuestros amables antividentes quienes a esta hora de la tarde se conectan con nosotros para su programa Echando las Redes. Estamos ya terminando este momento feliz de la Navidad, hemos celebrado la Epifanía del Señor y pues bueno, ya estamos, por eso todavía tenemos nuestro pesebre porque todavía el tiempo de la Navidad no acaba, pero estamos ya con un tema importante que hoy nos congrega en torno a este tiempo final de la Navidad, que es la fiesta del bautismo del Señor. Pues bienvenido Diego a este programa y bienvenidos a todos ustedes quienes a esta hora de la tarde se conectan con nosotros. Gracias John Frey, queridos antividentes, qué alegría es volver a estar nuevamente en sus pantallas. Entonces, como lo decía John Frey, estamos para el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todavía se pueden cantar villancicos porque con esta fiesta se cierra prácticamente la Navidad y es cuando Jesús inicia casi su vida pública. Sí, exactamente. Esta fiesta nos reúne en torno al Señor, nos reúne en torno a la persona de la Santísima Virgen María, nos reúne en torno al final de la Navidad, nos reúne en torno a la cultura, pero también nos reúne en torno a un tema que es interesante, que es la Navidad y que también es un tema importante que hoy queremos tratar, el por qué bautizar a los niños cuando son chiquitos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar paso a la reflexión que tenemos para hoy y ya regresamos para hablar este tema importante sobre la Navidad. Conectados con Jesús. Un saludo para todos aquellos que nos escuchan a través de todas las redes sociales a nuestro Seminario Mayor de Tunja. En el Evangelio que escuchamos y que leemos el día de hoy, se nos presenta una situación particular. Un leproso, una persona que está enferma, le pregunta al Señor que si quiere puede curarlo. Y el Señor le responde con un afirmativo: sí quiero. Ante las dificultades, ante las diferentes situaciones que nos pasan, que nos acontecen, pensamos a veces que de pronto el Señor como que de pronto no quisiera estar con nosotros, como que realmente no quisiera acompañarnos. Y este Evangelio nos presenta lo contrario, es un Señor que realmente quiere estar. Recordemos que el Señor ha venido por los que están enfermos, por los que son los pecadores, ha venido por los que las demás personas desprecian. El Señor ha venido por cada uno de nosotros en nuestros momentos particulares, en las experiencias vividas, en las necesidades que tenemos, en las dificultades que presentamos. Y el Señor es el que quiere realmente sanarnos, el que quiere realmente presentarnos una nueva forma de vivir. A este leproso lo sanó porque él realmente quería sanarlo. ¿Cuál será la enfermedad que de pronto hoy yo quiero de pronto sanar? ¿Cuál será la enfermedad en la que me siento solo y a veces alejado del Señor y que el Señor hoy me dice: yo quiero sanarte? El encuentro con el Señor produce algo magnífico y es esto que nos presenta del leproso. Un leproso que sale a anunciarle a todo el mundo que ha sido sanado, que ha sido curado. No olvidemos una cosa: la experiencia del Señor cambia la vida, cambia la forma de presentarnos ante los demás. Si nos hemos encontrado con el Señor en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, sabemos que realmente Él nos puede curar, nos puede otorgar la salvación y esa experiencia transforma nuestra vida. Y esa experiencia no se queda solamente con nosotros, sino que se comparte. Entonces, invitados todos hoy a presentarnos realmente como somos, con enfermedades, con necesidades, con dificultades, ante un Señor que quiere estar con nosotros y que después de encontrarnos con Él es una alegría que se hace partícipe para todos, no solo para mí, sino para los que viven cerca a mí, para mi comunidad. Conectados con Jesús. Agradecemos a nuestro diácono Iván Rubio por esta bonita reflexión y también le deseamos muchos éxitos en su nueva vida pastoral y en el ministerio que le ha sido confiado. Bueno, pues
continuamos con nuestro tema que ya hemos anunciado, que es la celebración del bautismo del Señor. La fiesta del bautismo del Señor tiene origen propiamente ya en el Nuevo Testamento, la figura de Juan el Bautista. Por eso aparece la figura de Juan el Bautista como una voz que clama en el desierto. Y la palabra de Juan el Bautista es: prepárenle el camino al Señor, allanen sus senderos, que lo escabroso se allane, que lo que está apagado pues eche chispas, que lo que está ahí como en las cenizas como que reviva. Entonces esa es la predicación de Juan el Bautista, y su primer llamado es a la conversión. Por eso en el tiempo del Adviento, que estuvimos meditándolo en el mes ya de diciembre, la primera parte hacía alusión a esa venida del Señor, y entonces la figura de Juan el Bautista. Y aquí en el tema del bautismo del Señor, pues hay que traer a Juan el Bautista nuevamente, que es el encargado de allanar el camino del Señor y el encargado de señalar al Cordero de Dios. Por eso cuando Juan el Bautista está con sus discípulos, le preguntan: bueno, ¿usted quién es? Dice: yo simplemente soy una voz que clama en el desierto, porque detrás de mí viene alguien más importante que yo, al que no merezco desatar la correa de sus sandalias, y él los va a bautizar con Espíritu y Santo y fuego. Y entonces cuando Jesús pasa, allá lo señala: este es el Cordero de Dios. Por eso muchas imágenes de Juan el Bautista son señalando. Y por ahí sacan un chiste famoso, dice: ¿hasta cuándo la gente dejará de juzgar a los otros? Hasta que Juan Bautista agache el dedo. Entonces es para hacer alusión que la figura de Juan Bautista es importante. Es aquel que viene a nacer del vientre de Isabel. Por eso recordemos el cántico del Benedictus, que lo hace Zacarías en el templo, después de haber presentado a Juan allí en el momento de su circuncisión, 40 días después, y pues que por supuesto tiene su auge ahora la vida de Juan, una persona que el mismo Evangelio lo presenta como una persona que vivía en el desierto, vestía con piel de camello, se alimentaba de miel silvestre y saltamontes, así lo dice la palabra de Dios, pero que vivía en una vida sencilla, allí clamando y predicando en el desierto. Una cosa importante, que en el desierto hay peligros, en el desierto hay adversidades, en el desierto hay sed, en el desierto no hay alimento, y allí en ese contexto predica Juan el Bautista. Pues en ese mismo desierto hoy también nos están predicando a nosotros muchas personas con su propia vida para alimentar el desierto de nuestra vida, que es nuestro corazón, el cual a veces está sin agua, sin alimento, sin provisiones y sin ganas de hacer absolutamente nada. Así como Juan también lo conocemos como el precursor, ¿no? Aquel que prepara el camino, como ya lo decía John Frey, para la venida del Señor, y aquel que cuando María llega, donde su prima de Santa Isabel, salta de gozo al ser también lleno del Espíritu Santo. Es decir, Juan es aquel profeta, podríamos decir que es uno de los últimos profetas más grandes, que es el que prepara el camino para que el Señor venga a cumplir su misión. Yo siempre he dicho que Juan el Bautista es una bisagra. La bisagra une. Y entonces Juan es el último profeta del Antiguo Testamento, pero es el primero del Nuevo Testamento. Es decir, el que une, como las puertas. La bisagra en las puertas une, para cerrar o para abrir. Y ese es Juan el Bautista. Abre y cierra. Abre una historia nueva de la salvación y cierra una historia que termina pues con él, ¿no? Pues recordemos que Juan el Bautista, como es esa bisagra que une, también es aquel que nos muestra al Salvador, nos allana el camino y nos prepara el camino para que venga nuestro Salvador al mundo entero. Pues bueno, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos para hablar del tema del bautismo del Señor y la importancia de bautizar a los niños en la primera etapa de su nacimiento. Estás viendo Echando las Redes, miércoles 4:30 p.m, repetición sábado y domingo 4:30 p.m. Si te perdiste de alguno de nuestros contenidos, no te preocupes. Búscalo en nuestras diferentes redes sociales: Facebook, Telesantiago Tunja, y YouTube, Canal Telesantiago.
tengo la amabilidad de invitarlos a que escuchen, a que vean el programa Música Mundi. A usted que está interesado en conocer la música académica, vea Música Mundi. A usted que quiere saber qué es eso de la música clásica, vea Música Mundi. A usted que le gusta la música clásica, vea Música Mundi. En total, vea Música Mundi, el programa en Telesantiago con la cita con los grandes compositores. ¿Qué tal, mi gente de Tele Santiago? Muy pero muy buenas noches. Un placer estar con Noches de Serenata. Los invito viernes 7 de la noche, sábado 7 de la noche, domingo 7 de la noche, para que toda la gente vea la calidad de artistas que se traen a este programa. Artistas, videos y todo lo relacionado con el arte musical. Bienvenidos a Noches de Serenata. Queridos antevidentes, no olviden Civilización del Amor todos los lunes a las 9:30 de la mañana. Allá nos veremos. Estás viendo Echando las Redes, miércoles 4:30 p.m. Repetición sábado y domingo 4:30 p.m. Continuamos con nuestro programa, entonces viendo la importancia del bautismo, particularmente en los niños que son los hijos de Dios, que se forman y hacen parte de nuestra iglesia. Bueno, el Evangelio, los tres sinópticos nos presentan, a los 4 evangelios nos presentan el bautismo del Señor. Y entonces cuando nosotros vemos la figura del bautismo del Señor, tenemos que ver cómo Jesús se bautiza a los 30 años. Pero este es un hecho importante, porque aquí quiero narrarles un poco la historia. Jesús va al Jordán, le pide a Juan el Bautista ser bautizado. Él es bautizado por Juan Bautista en el río Jordán. Mientras es bautizado, se abren los cielos, se escucha una voz que dice: tú eres mi Hijo, el amado, mi predilecto, en ti tengo mis complacencias, escúchenlo a él. Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Aquí en este gesto de la Epifanía del Señor se da una teofanía, una manifestación de Dios. Y entonces este momento del bautismo del Señor es algo interesante. Mucha gente dice: bueno, ¿y por qué Jesucristo se bautizó a los 30 años y yo no tengo derecho a bautizarme a los 30 años? La respuesta es muy sencilla. Jesucristo no necesitaba el bautismo, porque era el Hijo de Dios. ¿Qué hace el bautismo? Uno de sus efectos, de los 5 efectos que tiene el sacramento del bautismo, el primero de ellos es que nos hace hijos de Dios. Jesucristo ya es Hijo de Dios. Ustedes no necesitaba el bautismo. Jesucristo, ¿a qué va? A las aguas del Jordán. Jesucristo entra en las aguas del Jordán a santificarlas, para que de ahí todo el que vaya a ser bautizado con esas aguas se convierta en hijo de Dios. Se le borre la mancha del pecado original. A eso va Jesucristo. Tampoco va Jesucristo a darnos ejemplo de cómo hay que bautizarnos, porque es que esa es otra mentalidad. Jesucristo nos viene a dar ejemplo. No, Jesucristo va entre las aguas a santificarlas. Por eso cuando Jesucristo es presentado en el templo, que lo veremos ya en unos próximos programas, el primer programa que tendremos en el mes de febrero, Jesucristo va al templo a santificar el templo con su presencia. Porque el templo antes eran sacrificios, antes eran cosas impuras, lo que se hacía era rescate, se sacrificaban palomitas, ovejas, cabros, chivos, pero ahora Jesucristo, que es el verdadero sacrificio, el que se entrega, entra al templo a santificarlo. Por eso el día de nuestro bautismo nos convertimos en templos del Espíritu Santo, porque Jesucristo ha entrado con la fuerza del Espíritu Santo a santificar nuestro templo, que es nuestra vida. Entonces entra Jesús a santificar nuestro cuerpo. Por eso va el Señor a bautizarse, para santificar, para que de ahí en adelante todos sean bautizados, como lo dice el mismo Juan el Bautista, con Espíritu Santo y fuego. Ahí está la razón fundamental.
Por eso cuando nosotros decimos, ¿y los niños por qué tienen que bautizarse? Porque cuando nosotros somos concebidos en el vientre de nuestra madre, somos criaturas. Somos como las flores, como el agua, como los árboles. O sea, no hay una dignidad simple, solo hay una dignidad humana, pero no hay una dignidad de hijo de Dios. Recordar que lo perfecto que Dios hizo fue el hombre. Si Dios hubiera hecho perfecto un caballo, pues se había encarnado en un caballo. Así lo afirman unos filósofos. Si hubiera hecho perfecto a un gato, pues había hecho perfecto al gato y se había encarnado en el gato. Pero lo perfecto que Dios hizo fue al hombre, para que le ayudara en la tarea de acompañarlo en la creación como co-creador. Y entonces uno de esta manera entiende cómo Jesús se encarna en el ser humano, pero ese hombre que cayó en el pecado y que ahora Jesucristo con el sacramento del bautismo pues nos da esa entrada a el reino de los cielos. Por esos 5 elementos que nos da el sacramento del bautismo son: nos hace hijos de Dios, nos hace hermanos de Jesucristo y nos hace templos del Espíritu Santo. Recordemos que nuestra fe es trinitaria, creemos en un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y otros 2 elementos fundamentales que nos da el bautismo es que nos hace herederos del cielo. Jesucristo va al cielo y dice: me voy a prepararles una mansión en el cielo para que donde yo esté, estén ustedes también. Y Jesucristo, por supuesto, por el sacramento del bautismo, nos hace miembros de la familia de la iglesia. Por eso todos somos hermanos en Cristo. Y esos son los 5 elementos que nos da el sacramento del bautismo. Pues sí, John Frey, también recordaron también lo que su merced decía, en la vigilia pascual se bendice el cirio pascual, que es símbolo de Cristo. Por eso cuando el sacerdote va a bendecir la fuente del agua bautismal, sumerge 3 veces el cirio sobre el agua, para recordar que Cristo es el que santifica el agua, como ya anteriormente lo ha mencionado John Frey. También la costumbre de bautizar los niños es en la iglesia de épocas inmemoriales. Es decir, en una de las cartas de San Pablo dice que, de los Hechos de los Apóstoles, dice que estando allí reunidos, algunos se bautizaron. Muchas familias se bautizaron para ser parte y miembros de la iglesia, pues posiblemente los niños también estarían bautizados allí como miembros de las familias. Cabe resaltar que en la época apostólica el bautismo no se realizaba así de esa manera, porque el bautismo ya empezó a surgir como una problemática a la necesidad de, bueno, ¿qué pasa con las personas que mueren sin bautismo? Surgen unas pandemias, surgen pestes y pues van muriendo y surge un interrogante, bueno, y entonces, ¿el bautismo qué? ¿Cuándo bautizar? Entonces la iglesia ahí cambia el asunto y dice, no, hay que bautizar a los niños. Por eso ahí surge el bautismo de los niños. Antes era el bautismo de adultos, que era lo que se llamaba el proceso de catecumenado, que era el proceso llamado ya el proceso propio para la preparación del bautismo. Pues se bautizaban eran los adultos, aquellos que ya querían iniciar una vida santa. Por eso el bautismo me parece interesante como en la época apostólica, en la época antigua, era para los adultos, porque el bautismo era como ese estado de gracia en el cual se entraba, en estado de santidad. Por eso ni siquiera la confesión existía. Por eso se bautizaban adultos, pero había un plus. Después surge el sacramento de la reconciliación. Confesaban sus pecados. Y entonces, ya en el último instante de su vida. Por eso muchos optaban por bautizarse ya cuando sentían que se iban a morir. Ese era el sacramento fundamental, el cual hacía, porque la idea del bautismo era vivir en un estado de santidad. Por eso se dice cuando se le entrega la vestidura blanca al niño, pues recibe esta vestidura blanca, pues para que la conserve sin mancha hasta la vida eterna. Ese es el bautismo. Y entonces el bautismo por eso se recibía en la época ya adulta, ya cuando se creía que ya no había más que hacer en la vida, se bautizaban los cristianos. Pero el que se bautizaba, pues tenía que vivir una vida santa, una vida de adhesión profunda al Evangelio. Por eso el apóstol San Pablo da ejemplo de ello. Es bautizado por un anciano Ananías, camino a Damasco, y él se convierte e inicia un proceso de vida apostólica, totalmente un proceso de santidad. Y entonces, ahora aquí, ¿por qué hablamos del llamado bautismo a los niños? Pues porque son criaturas, no son hijos, y hay que hacerlos hijos. ¿Qué los hace hijos? El bautismo. Después se preguntaban, bueno, ¿y qué pasa con los niños que mueren sin bautismo? ¿A dónde van?
San Agustín sacó una teoría que no es válida en la iglesia. Dicen, van al limbo. Nunca se supo que era limbo, era como un estado entre el cielo, el purgatorio, o sea, no se sabía. Y el catecismo de la Iglesia Católica afirma que eso no existe, o sea, no existe el llamado limbo. ¿Qué es lo que existe? La misericordia de Dios. Por eso existen unos bautismos, que se habla del bautismo de deseo, que pues no son cosas aceptables, pero pues se tiene la intención y la misma iglesia pues los trata de presentar. Bautismo de deseo, los papás tienen la intención de bautizarlo, pero surgió un accidente y el niño murió. El bautismo de sangre, que era muy común en la época antigua, en la época apostólica, por eso los mártires, porque su bautismo era de sangre. El apóstol San Pablo en su carta a Timoteo dice, yo voy a ser derramado como libación, es decir, voy a ser martirizado. Y pues mi martirio será en la gloria de Dios, ¿ya? Porque esto servirá de signo. Entonces muchos optaban por el martirio como forma de bautismo. Y está el bautismo, por supuesto, de agua, que es el que conocemos. Cuando se sumerge a un niño en las aguas, se muere. O sea, las aguas es un morir pero un resucitar a la vida eterna, a la gracia de Dios. Por eso, un documento famoso de la Doctrina para la Fe dice, afirmando a dónde van los niños sin bautismo, dice, la misericordia de Dios no es limitada. La misericordia de Dios abarca a todas las personas. Por eso, ¿qué pasa con un niño que muere sin bautismo? Solo se puede confiar a la misericordia de Dios. Y Él es el que sabe y dispone las cosas. Por eso, a veces le preguntan a uno, bueno, ¿y qué hacer con un niño sin bautismo? No, pues, hoy en día la cultura coloquial es, yo mando a bautizar al niño cuando tenga uso de razón. ¿Quién sabe si el niño aguante? ¿Quién sabe si el niño viva? Por eso, a los papás que nos están viendo y que tienen sus hijos pequeñitos, hay que bautizarlos. Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón decía, chino nacido, chino bautizado. Es decir, inmediatamente, porque va a la par, no esperar a que el niño crezca y de una vez, no. Pues la gracia sacramental va más allá de la fiesta. La gracia sacramental va más allá del ponqué, de la gallina. Muchos dicen, no tengo plata para bautizar a mi niño, pero no es que no tenga plata, sino porque quiere echar la casa por la ventana, y no es así. El bautismo es la gracia especial que nos hace verdaderos hijos de Dios. Y la responsabilidad también de los padres, ¿no? Para no cohibir a estas criaturas de Dios del bautismo, para que ellos sean miembros de la iglesia e hijos de Dios. Y un verdadero hijo de Dios, pues que su fundamento central es hacer una opción fundamental. Lo dice la Gaudium et Spes, una opción fundamental que es el llamado a la santidad. Por eso, desde el día de nuestro bautismo nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes. Por eso Jesucristo, después de bautizar, inició su vida pública, después de ser bautizado. ¿Cuál es el mensaje que nos narra el Evangelio de San Marcos después de que Jesucristo es bautizado? Inicia a predicar la conversión. El reino de Dios está cerca, conviértase y crean en el Evangelio. Por eso un verdadero bautizado, que a los 14, 15 años hace su confirmación, está invitado, por supuesto, a ser un verdadero profeta del Señor. Un verdadero profeta que anuncia la palabra de Dios en todos los contextos de su vida. Por eso el bautismo no nos priva de absolutamente nada, nos priva para interceder por los otros. Somos parte del sacerdocio común, podemos interceder por los otros, podemos orar por los otros, podemos celebrar la vida y los sacramentos con los otros. Por eso la gracia del sacramento no hay que privarla a la fiesta, al invitado, al padrecito que va a celebrar. No, el bautismo en los primeros días de la vida. Sí, claro, o sea, muchas veces en mi parroquia, empezando por ahí, el padre dice, hay que bautizar el niño. Ay, padre, es que no tenemos plata, no tenemos nada. Muchas veces nos quedamos en lo pagano. Entonces, como ya lo decía John Frey, hay que bautizar a los niños, hay que darles esa gracia para que pues ellos empiecen también a vivir esa experiencia de Dios. Yo por lo menos recuerdo que a mí me bautizaron, aproximadamente iba a cumplir 2 meses de nacido. O sea, fue rapidito. Y te cuento una anécdota también. Pues resulta que yo sí fui bautizado a los 5 años. Entonces imagínense, mis padres hasta los 5 años nos bautizaron. Fíjense las diferencias que puede pasar eso. Pero lo importante es que, bueno, fuimos llamados a la vida
así como en la vida humana, también en la vida de Dios. Por eso en el sacramento del bautismo se nos da una misión. Y por el camino va uno discerniendo el resto. Pero aprendámonos algo y metámonos algo, y con esto quedémonos en este programa de hoy. El bautismo nos da una misión, no de ser médicos, no de ser abogados, no de ser sacerdotes, no de ser obispos, no de ser arquitectos, nada de eso. La vocación que Dios nos da el día de nuestro bautismo es a la santidad. Esa es la vocación más grande. Usted puede escoger ser ingeniero, médico, cura, lo que sea, pero por el camino de la vida. Pero el día del bautismo, Dios le invita a que usted inicie un camino de santidad. Por eso hay dos signos importantes después de la unción con el Santo Crisma en el bautismo. La vestidura blanca, para que uno conserve su vida, no la vestidura, su vida en perfecto estado, en la blancura de la gracia de Dios. Y la luz, que sobre todo tiene que brillar en las tinieblas. Cuando la luz se tiende a apagar, necesitamos ahí sí de la ayuda de los padrinos, de los padres, para encender la llama, que es Cristo el Señor. Por eso el padrino no es ahí un convidado de piedra, no es el estorbo más de la fiesta, o más la cuestión de estar ahí en el bautismo, sino que el padrino de bautismo es aquel que da testimonio. Por eso la iglesia exige que el padrino, pues sí, sea casado, por supuesto, sea un hombre de fe, sea un hombre de oración, sea un hombre o una mujer que tengan la valentía de testimoniar a Jesucristo con su vida. Por eso le pelean a uno en las parroquias, ¿y por qué yo no puedo elegir a tal? Porque es que este es mi compadre. ¿Cómo vive? ¿Como un hijo de Dios? Vamos a ver. Por eso es necesario que los padrinos pues se escojan para que sean verdaderos testimonios de fe en la vida de los niños. Sí, que sean verdaderos testimonios de fe en la vida de estos seres que el Señor pues nos ha regalado, y para que los acompañen en su proceso. Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes a través del canal Telesantiago, quienes siguen la señal a través de YouTube, a través de Facebook y también a través de la página del seminario. Pues esperamos que estas pildoritas sobre el tema del bautismo sirvan para que ustedes que nos ven detrás de pantallas pues digan, vamos a bautizar a nuestros hijos sin miedo. Lo importante es el bautismo y no la fiesta. Pues Dios les bendiga. Feliz y bendecida tarde para todos. Su programa Echando las Redes.